Dios les bendiga, hermanos. En esta hora queremos cantar una canción que se titula La voz de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para todos los que nos ven. Y dice así. Una vez caminando y una voz, esa voz me decía no peques más. Una vez caminando y una voz, esa voz me decía no peques más. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó. Una tarde cuando menos lo pensé, un amigo una Biblia me llevó. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Tratar de recibir la promesa del Espíritu de Dios. Si tú quieres esta tarde recibir la promesa del Espíritu de Dios, Él te llenará, si le das entrada hoy en tu corazón. Él te llenará, si le das entrada hoy en tu corazón. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. De recibir la promesa del Espíritu de Dios. Si tú quieres esta tarde recibir la promesa del Espíritu de Dios, Él te llenará, si le das entrada hoy en tu corazón. Él te llenará, si le das entrada hoy en tu corazón. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar.